para los sectores económicos. Saludamos a esta hora aquí en el CIA al senador de la República, John Harold Suárez, senador de la República del Valle del Cauca. Senador, muy buenos días, bienvenido a la información del CIA. Muy buenos días, Carlos, Eliezer, bueno, todo el equipo de trabajo del CIA. Sí, ayer estuvimos muy atentos en una discusión que se dio, ya, eso sí, sin amenazas ni temas que pusieran en riesgo el tema de gravar las pensiones, ni salarios, no se impone IVA a servicios públicos, ni a la canasta familiar, ni a los insumos agrícolas. Hay un control a la evasión que es fundamental en este momento, el plan de austeridad del Estado, y no hay masacres laborales al sector oficial. Yo pienso que esos temas dieron mucha tranquilidad y facilitaron que se pudiera dar una discusión tranquila, amplia, normal. Obviamente la oposición siempre va a llevar la contraria a ultranza, y eso es apenas normal. Yo no entro a criticar esa parte, esa es su labor y ellos tienen que cumplirla, pero las mayorías del Congreso de manera objetiva logramos discutir durante varios días un fortalecimiento del gasto social y la reactivación económica, que es lo que más nos interesa. Claro que sí. Senador John Harold, usted ha sido muy inquieto en el tema de que la reforma tributaria no afecte la reactivación económica, el tema del turismo. Ha liderado usted esos temas. Otro tema muy delicado que a usted le preocupa, el tema de la educación, que la reforma tributaria por ninguno de los lados afecte todos estos temas. ¿Cuál fue su aporte y cuál, digamos, si existió tema de discusión para sacar avante en las plenarias de Senado y Cámara esta reforma tributaria? Pues ustedes saben, Carlos, Eliezer y oyentes, que para mí el tema más importante de todo fue la matrícula cero, que está en el artículo 27. Atención, los que quieran leerla, en el artículo 27 es el producto de o sea, fue el tema de mayor aceptación para los colombianos. Si usted pudiera hacer un análisis, un balance, se va a enterar que los colombianos, en gran mayoría, el tema más atractivo, el tema que más les llegó al corazón fue el tema de la matrícula cero a todos los jóvenes de educación técnica, tecnológica, superior, de los estratos 1, 2 y 3 de instituciones públicas. A mí me parece que allí se ha generado un punto muy alto, y decirle que vamos a tener alrededor de 700.000 jóvenes cada semestre matriculándose con matrícula cero en el país. Esto nos va a dar una tranquilidad muy grande. ¿Por qué, hombre, Eliezer? Porque es la ilusión de ese hijo de madre cabeza de hogar, de ese hijo de obrero, de esa persona humilde que normalmente antes de la matrícula cero pues tenía muy pocas posibilidades de soñar con ser médico, de ser ingeniero, de ser abogado, de ser licenciado, de ser cualquier profesión que todos tenemos derecho a soñar con nuestros hijos. Pues ahora solamente tienen que formarse, ser juiciosos, estudiar, y en ese orden de ideas van a poder llegar. O sea, que la matrícula cero para mí en lo particular, el mayor insumo, el mayor aporte, ese es un tema que a mí me apasiona y que no lo he manejado solamente en la campaña como senador, sino que en toda mi vida política. Cuando fui alcalde 2 veces en Buga, siempre manejé la matrícula cero cuando no era ley en los colegios públicos. Y luego inventé algo que se llamó en mi plan de desarrollo los 100 mejores bachilleres que iban becados por parte de la alcaldía, el subsidio para muchos jóvenes deportistas, de gente de la cultura. O sea que con esto viene trabajando el tema. Y lo otro también importante, muy importante, Eliezer y demás compañeros, es el tema de los jóvenes. Los jóvenes se han lamentado siempre. Y ahora hay una posibilidad muy grande. Jóvenes de 18 a 28 años, atención, en el país. El incentivo será equivalente al 25% de un salario mínimo por cual trabajador adicional. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que cualquier empresa de Colombia que le dé trabajo a un joven de 18 a 28 años tendrá el 25% del subsidio por parte del Estado por esta reforma que nosotros hemos discutido acá. Entonces, este es un tema muy bonito. Y lo otro, y si se contrata a una mujer mayor de 28 años, el incentivo será del 15% de un salario mínimo por cada trabajadora. Entonces, yo siento que ahora las situaciones se han dado muy bien. Y además,
persona diferente a las especificidades, el incentivo será equivalente al 10%. O sea, fuera de eso, si le vas a dar trabajo a otra persona adicional a la gente que tú tienes matriculada en tu empresa, el Estado te va a entregar el 10%. Hombre, yo pienso que esto es unas noticias que no habíamos tenido jamás. ¿Por qué nos cuesta tanto reconocer cuando el Congreso de la República, cuando el presidente, cuando el gobierno de turno toma decisiones de esta naturaleza? Hombre, a mí me parece que hoy se están dando pasos importantes. Es el senador John Harold Suárez del Valle del Cauca hablando de este paso de la reforma tributaria con, digamos, destacando estos valiosos aportes que se le entregan. Durante más de 12 horas, Eliezer, el debate en las plenarias de Senado y Cámara, se aprobaron 61 artículos de la reforma tributaria o denominado proyecto de inversión social que busca el recaudo de 15.2 billones de pesos. La iniciativa se aprobó en el Senado con una votación de 76 a favor, un voto en contra y en la Cámara de Representantes con 124 votos positivos y 8 negativos. Eliezer Ortiz Orjuela le escucha el senador John Harold Suárez a esta hora en el CIA. Senador, muy buenos días. Un gusto tenerlo aquí en el CIA Radio. Bueno, ¿fue suficiente el tiempo para este paso que ha dado la reforma tributaria en el país, allí en el Congreso? Pues hombre, Eliezer, yo pienso que se batió un récord en el Congreso. Los que llevan muchos años allí decían que no se había en la historia de las discusiones de este tema que son tan neurálgicos. Pues imagínense usted lo que pasó hace 3, 4 meses, el 28 de abril, y esto fue motivado precisamente en una reforma tributaria. Hombre, este proyecto de inversión, este proyecto que lo que hace es el fortalecimiento y el gasto social, la reactivación económica, a mí me parece que se vivió de una manera rápida, ágil, pero ojo, es que antes era difícil que un ministro saliera a socializar con los sectores. Aquí hay que reconocer algo muy grande. Hoy tenemos un ministro, José Manuel Restrepo, que déjeme decirle, me le quito el sombrero. Qué gran señor, qué tipo tan organizado. Tiene un equipo, ha conformado un equipo de muchos jóvenes alrededor de él y uno los ve acuciosos, hombre, mire, esta gente hicieron un recorrido por todo el país, hombre, socializando lo que iba a ser este proyecto de renovación, este proyecto de inversión, este proyecto, esta reforma, una reforma de verdad, o sea, que para él el reconocimiento grande. Mire, Eliezer, y hay dos temas que a mí también me encantaron muchísimo en la reforma. Y uno es el del ingreso solidario. Hombre, ese ingreso solidario que estaba hasta el 2021, ya este ingreso solidario va a ir a 3.600.000 millones de familias. O sea, 3.600.000 familias van a acceder al ingreso solidario. Pero ojo, esto va a ir hasta diciembre del 2022. Diciembre del 2022. Esto es muy buena noticia, hombre. Gente humilde, hombre, que amerita esos pesitos. La discusión es que ¿por qué no es más plata? No, hombre, es que recuerden que reciben la gente que está en el estrato 1 y 2 tiene posibilidades de acceder a subsidios de todo orden. Hay familias que reciben la platica porque tienen un adulto mayor. Hay otros que reciben en Jóvenes en Acción. Hay otros que reciben el ingreso solidario, hay otros, o sea, hay muchas posibilidades que yo sí creo que el avance ha sido muy importante, o sea, destacar muchísimo el ingreso solidario que va hasta diciembre del 2022, compañeros, para 3.600.000 familias. Y otro que también para mí es fundamental, programa del PAEF, programa del apoyo al empleo formal, que este es un tema importantísimo y podrá ser ratificado hasta un año más, diciembre del 2022, que es todo el apoyo para salvar el empleo de más de 4 millones de personas que este PAEF evitó que más de 4 millones de personas que tenían trabajo salieran despedidos. ¿Por qué? Porque está entregando también el subsidio para que la persona que labora, pues hombre, no vaya a tener ningún percance. Pues ahí está, Eliezer, porque creo que pasó, y como lo destaca el senador John Harold Suárez, hay un manejo del ministro de Hacienda y cae bien este señor ministro después del paso nefasto, digamos, o la poca aceptación que tuvo el señor Carrasquilla
en este proceso de la reforma tributaria para nuestro país. Hay varios artículos que se han, digamos, incluido en esta reforma tributaria, senador, y hablemos, por ejemplo, del artículo 54, que establece que para el año 2022 no serán responsables del IVA los contribuyentes del impuesto unificado bajo régimen simple, o sea, la tributación simple, digamos, dentro de este tema, el impuesto al consumo. Hay beneficios que llamaron la atención, que fueron atractivos para sectores económicos en el desarrollo de la reactivación del país. ¿Cree usted que eso también es un aliciente que sacó adelante esta reforma tributaria? Hombre, mire, importantísimo. Ese es el artículo 54 y 55, en el cual el apoyo económico a los sectores comerciales, o sea, tendrán todo el 2022 que restaurantes, bares, gastrobares no sean responsables de IVA e impuestos al consumo, manteniéndome como única condición pertenecer al régimen simple. Eso es muy importante en la medida que establece la nueva ley de turismo 2068 del 2020, pero iba hasta el 31 de diciembre del 2021. Por ello se modificó en la ley y la inversión social se extendió hasta el 2022. O sea, esto es muy, muy importante porque es la reactivación económica del turismo, Carlos y Eliezer. O sea, nosotros necesitamos que la gente se reactive y da mucha alegría, hombre, que la gente está saliendo, que la gente sale a comer, que la gente sale a divertirse después de tener, bueno, año y medio de situaciones complicadísimas con el COVID y que hoy, gracias a Dios, pues tenemos, digamos que, una tranquilidad momentánea con todo este tema del COVID y que le da posibilidad al país de, pues hombre, de reactivarse. Todas estas noticias son noticias muy buenas para la economía, para la reactivación. Así es que se gobierna. Para eso es bueno un Congreso de la República. El palo nos lo tienen que dar cuando no lo merecemos, cuando hay situaciones y hay compañeros que votan lo que no es, cuando se toman decisiones que no favorecen al pueblo. Pero yo pienso que hoy Colombia amaneció con tranquilidad. Saber que unos congresistas que tenemos un sentimiento muy grande en lo social, le estamos entregando al país una reforma tributaria de verdad, unas reformas que nos van a dar posibilidad, un proyecto de inversión y reactivación que le va a entregar al país condiciones de competitividad y poder decir que vamos a volver a ganar los empleos que teníamos y a bajar esa tasa de desempleo que tanto afecta a los países. Don Eliezer. Senador, interesante pues lo que usted ha dicho sobre José Manuel Restrepo, ministro, y uno diría, hombre, pues es que es la persona indicada por el conocimiento, la trayectoria que tiene en su campo profesional y todo. Y pues hay que también decir que en algunos ministerios se ha fallado por parte del gobierno nacional. Pero bueno, ¿vale la pena este cambio que se ha hecho a la reforma por el bien de los colombianos? Porque tiene puntos muy importantes y seguramente pues es lógico que algunas inconformidades se presenten también en algunos colombianos. Sí, o sea, mira, en esto, haber contado, yo pienso que ajustar gabinetes, pues hombre, el gabinete, y tenemos que ser claro, hombre, Eliezer, suena feo, suena despectivo, pero en todo gobierno funciona así, en cualquier alcaldía, gobernación y gobierno nacional. ¿Podríamos decir que es parte de la burocracia, senador, que se maneja Hombre, en el mira, país? sí, pero podemos decir algo, dice, mire, los ministros son switches, son fusibles, que en esto uno tiene que enterarse, que cuando toca hacer los movimientos hay que hacerlos. Y en esto acertó. Tengo que decirlo también, en otros no ha acertado, en Cierto. otros ministros no ha acertado. O sea, en esto los que llegaron nuevos en los últimos 2 meses, pienso que un mes han mostrado otro tipo de cosas. O sea que en eso también tengo que ser claro. Pero en el tema de José Manuel Restrepo, me le quito el sombrero. Qué señor, un hombre con conocimiento, con mucha sensibilidad. Qué bueno, qué bien le haría al presidente haber tenido ministros de esta naturaleza, hombre. Hoy no estuviera en las encuestas de manera injusta como le va. Así que el tema muchas veces burocrático, el tema
de darle participación a los diferentes partidos, porque eso es normal, hombre. La gente no tiene por qué despotricar porque un alcalde, un gobernador, no, esto suele pasar en cualquier democracia del mundo, no, aquí no importa si José Manuel Restrepo es liberal, conservador, inclusive hasta puede ser de una tendencia totalmente diferente, pero si su hoja de vida es ejemplar, pues bienvenido al gobierno, si va a hacer las cosas bien, bienvenido. Aquí tenemos que aprender a mirar que se necesitan personas que sepan lo técnico, pero que también lo social lo manejen y lo político. Aquí no pueden ser solamente señoritos allá sentados que vienen pues representando un partido y se van a sentir intocables pues y no, ahí me parece que esos personajes ha daño que le han hecho a este gobierno. Claro, Senador, y es muy bueno y se debería seleccionar estas personas para estos cargos públicos, pues por sus capacidades, por su hoja de vida, independientemente de los compromisos políticos que tienen que dar, pero los partidos políticos también tienen gente muy valiosa y ahí es donde se debe llegar. Pero el manejo de la política es así, comienzan como concejales, luego van a la Cámara, luego llegan a los ministerios. Hay dos ministerios que ya tienen dos posibles candidatos para las próximas elecciones a la alcaldía de Bogotá. Pero, senador, dentro de la política de austeridad del gobierno, se conoce hoy que 3 consejerías ya se van a eliminar, tratando de ver cómo se aminoran estos gastos que están teniendo el país. ¿Con estas 3 es el comienzo? ¿Vienen más? ¿O qué necesita el país? Porque de verdad que hay muchas consejerías que uno diría no vale la pena gastar la plata en vez de hacer una inversión. Eliezer, dos precisiones. Primero, ese es un buen inicio. O sea, la verdad, hay demasiada burocracia en el Estado. Y hablo del Estado no solo nacional. O sea, lo de las consejerías, hombre, la verdad tiene que darse. Aquí se necesita liberar recursos para la inversión. Necesitamos eso, todos esos recursos que se van en esa burocracia exagerada, que se vayan a invertir a las escuelas, a la matrícula cero, que pasemos la conectividad, que le demos plata al deporte, a la cultura, al emprendimiento, a los campesinos, a las vías terciarias. Bueno, hay muchas cosas en que invertir en este país. Así que en esa parte estoy totalmente de acuerdo. Este es el inicio, pero se debe de continuar muchísimo. Hay mucho por liberar recursos del funcionamiento a la inversión, pero no solamente a nivel nacional. Esto debería de darse también para los gobiernos locales y departamentales. Hombre, tenemos 1.123 municipios, 32 gobernaciones, llenos de burocracia, empoderando grupos politiqueros, hombre, que eso es lo que ha hecho históricamente esta burocracia. Prestaciones laborales que hacen con contratos de 5, 6 meses, 8 meses en el año, y que eso le ha hecho un daño muy grande, porque esa gente no tiene nada, pues por el desempleo se pegan allí, entonces son prestaciones OPS que lo único que vienen es a firmar un contrato para saciar a una corriente política o a un gamonal político. Eso es lo que ha pasado en este país, o sea, esto tiene que darse también en los municipios y en los departamentos. Si todos hacemos ese esfuerzo, le digo una cosa, la plata que se van a liberar en los municipios, en los departamentos, va a ser gigantesca para hacer inversión. bueno, senador John Harold Suárez, y entendemos su posición, su independencia, aquí siempre respetamos a nuestros invitados y sabemos pues que usted pertenece al partido de gobierno, ha respaldado, destaca las cosas buenas, critica las cosas malas y usted tiene una trayectoria que es ejemplo para Colombia en la política colombiana. 2 veces alcalde de Buga con excelentes resultados. Es que no es un hombre que fue puesto de la noche a la mañana como senador de la República y que está logrando, digamos, una aceptación en todas las regiones del país. Pero tengo que preguntarle directamente, ¿qué le incomodó, qué le disgustó, qué no le convence de la reforma tributaria? Porque algo debe haber por ahí que dice el senador John Harold Suárez, eso no sé, es tema de discusión, porque también hay críticas desde la oposición a Sí, la reforma tributaria. Luz Marilo, buenos días, Luzma, buenos ¿verdad? días. Es que yo también estoy que le pregunto al Hasta que senador se John pregunta, Harold, Luz Mari. porque se dice que fue a pupitrazo, que fue de afán, no se socializó lo suficiente con la ciudadanía. Buenos días, senador. Pues Mari, buenos días.
No, mira, sí se socializó, la verdad sí se socializó. O sea, de pronto la oposición, como te digo, y iniciando la entrevista les dije, pues la función de la oposición es llevar la contraria y esa es una forma, ya se retiraron, porque vieron que se les quitó el discurso. O sea, se les quitó el discurso. Realmente aquí ya sería buscarle cada uno una manera, a ver, ellos hablaban de la renta básica. Entonces ellos decían que había que entregar un salario mínimo a todo desempleado en Colombia. No, pues eso sería, pues no sé hasta qué punto fabuloso, pues perfecto. Pero la pregunta es, ¿y de dónde podríamos nosotros mantener una política donde le vamos a entregar al estrato 1 y 2 de Colombia un salario mínimo mensual? Hombre, por Dios, ahora, ¿quién volvería a trabajar? Este país se quedaría, tendrían que llegar los venezolanos y seguramente los haitianos y tendría esto y todo el mundo sentado en la casa viendo Netflix y viendo partidos de fútbol y reinados y realities. Hombre, hay de cosas a cosas, Dari, yo sí Sí. soy muy sincero. Mire, hay temas, seguramente uno de los temas que han criticado y que han dado es por los temas azucarados. Entonces, Sí, las que por qué no bebidas. se tocó las bebidas azucaradas y esto. Yo en eso, ustedes, yo soy un hombre del deporte, mire, yo soy un hombre de la actividad física, yo soy un hombre que creo que la formación integral del ser humano se da en la cultura, en el deporte, en la educación. Y si usted me pregunta a mí, pues yo no me tomo una gaseosa, ¿cierto? O sea, Sí. pero ese es un tema que no es fácil cogerlo porque hay muchas posibilidades de poder ayudar a la comunidad a que tenga conciencia. Hay leyes que le están diciendo a la gente, hombre, es que lo mismo pasó con el cigarrillo, lo mismo pasó con el alcohol, es problema tuyo, Lutari, si te vas y te tomas y te Sí. emborrachás, es problema tuyo si te fumas una cajetilla de cigarrillo diario, es problema tuyo si te tomas 4 o 5 gaseosas diarias y vas a afectar tu salud. Entonces son discusiones que no podemos llevarlas ya al plano a ese nivel. Yo pensaría que el tema de la reforma, el tema ha sido consensuado, no fueron 12 horas, ojo, no fueron 12 horas, que además es un récord, no, Sí. esto se había socializado meses atrás, esto comenzó, recordemos que desde que llegó el señor José Manuel Restrepo con su equipo, comenzó a visitar sectores, que los grupos económicos, que los grupos comunales, que los grupos, todos, no solamente los industriales, porque la oposición dice, no, es que se sentaron con 4 ricos de Colombia y ahí discutieron la situación. Ojo, mire, ahí estuvieron las juntas de acción comunal, ahí estuvieron las mujeres de emprendimiento, ahí estuvieron los jóvenes, tuvieron mucha participación, ¿no? Los sectores agropecuarios. Hombre, bueno, alguien podrá decir, sí, pero no visitaron a los motorratones, sí, pero no, no, hombre, tampoco llegar a esa minucia, pero las líneas gruesas de una reforma que no se había hecho jamás en Colombia se dio. Pues Y el ahí, miedo a que nos cobren, o sea, es que queda latente, senador John Harold Suárez, y le agradecemos su deferencia, pero el tema del estrato 4, ¿cómo? Porque sigue sonando y no conocemos, esto lo digo con desconocimiento, pero quisiera que nos aclarara esa situación, porque realmente siempre dicen, siempre nos meten, hay un escondido. ¿Qué hay de cierto de que el estrato 4 sería uno de los más afectados, serían los cuales se le cobraría en lo que tiene que ver con los impuestos y se dejaría al lado a los que pueden pagar, a los que tienen plata, que son empresarios que sí, sabemos que la pandemia ha sufrido, pero hay unos que han ganado, como los bancos. No, mire, en esto tenemos una gran posibilidad ahora, ¿no? Que es con el presupuesto, que comenzamos a discutir en los próximos días, ¿no? El presupuesto del 2022. Ahí va a haber mucha posibilidad. La gente del estrato 4 no puede ser castigada. Mire, obviamente, aquel que más tiene que pagar. Eso es una máxima en cualquier país. Si usted mira a Boris Johnson en Inglaterra, pues hombre, va a subir y eso tiene una revolución allá al pueblo inglés porque la pandemia tiene afectado y alguien tiene que pagar. Eso no hay nada que hacer. Y aquí el que más tiene, más paga. Pero tampoco tenemos que ser claros en algo. Mire, si el mensaje va a ser que nosotros vamos a quitarle la competitividad a los empresarios, a los industriales, a los microempresarios también, porque también están metidos allí,
Hombre, si usted los va a coger y los va a afectar, pues entonces la generación de empleo, ¿dónde va a ir? Pues entonces es más fácil ir a invertir a Panamá, ir a invertir a otro país. La gente se va para México, la gente se lleva a los capitales, que es lo que está pasando ahora en Perú. En Perú con Castillo, Pedro Castillo, ¿qué ha pasado con las políticas que apenas comenzó a decir y que dijo en su campaña? Pues asustó al empresario, al industrial, al que daba trabajo, al que pagaba impuestos en Perú, y están saliendo en un efecto cascada para toda parte, para Colombia van a llegar seguramente, y se están llevando los recursos. Entonces, mucho cuidado, que aquí nosotros no podemos enviar un mensaje que Colombia es muy complicado hacer empresa, que en Colombia no se puede arriesgar a invertir en Colombia porque ese es un país que los impuestos asfixian al empresario, al industrial. No, que esta gente tenga apoyo, que esta gente tenga respaldo, pero que esta gente pague los impuestos como los tiene que pagar. Senador Pero no John. afectando la clase 4, Sí, dale, Luz. senador, que es lo que preocupa. Pues es decir, son gente que han tenido, se ha mantenido en un nivel y que puede llegar a bajar a la 3, que es lo que está pasando por este tema de la pandemia, por la pérdida de empleo, por la pérdida de empresas. No, claro, yo te doy la razón, Luz Dari, o sea, sí hay una preocupación. Yo no puedo decir como senador de la República que estuve leyendo y discutiendo este proyecto de ley que no hay una preocupación con un sector de la sociedad colombiana que es el estrato 4. O sea, ese es el que nos da a nosotros una posibilidad de mantener un equilibrio. O sea, para evitar que la gente comience a caer en su categoría de vida, Dios mío. O sea, es que pasar al uno en este país te advierte una cosa que no es nada difícil. Una persona aquí, y con la pandemia lo vimos, muchos amigos, mucha gente que vivía estable, no vivía por allá con cosas ostentosas, vivía estable, y la pandemia lo quebró. Y hay gente que usted ya la ve haciendo cola para poder buscar un subsidio, porque lo quebraron. O sea, la situación, la pandemia no es culpa del presidente Duque, no es culpa del Congreso, la pandemia es una situación que vive el país. Te estoy poniendo el ejemplo de Boris Johnson en Inglaterra, pero lo mismo los alemanes, y lo mismo, o sea, el mundo se tiene que buscar la manera de cómo buscar el recurso. Ahora, tenemos claro que aquí no se le va a afectar la pensión a nadie. ¿Cuántos pensionados tienen pensioncitas de 4 o 5 millones de pesos, Dari? Si usted hace una revisión de 4 o 5 millones, de 4 millones en adelante, hay un número de colombianos importante, que a eso era lo que apuntaba, que ese fue uno de los temas que generó todo este revolcón del paro, era eso, llegarle a esa gente que tenía una pensión. Pero si usted habla de una pensión de 4 millones de pesos en Colombia, hombre, si usted vive en Bogotá, 4 millones de pesos para usted vivir, después de que se le ha ganado tantos años y decirle que le van a afectar, eso sería algo que no está, no. Eso nos afectó, y hay mucha gente del estrato 4 ahí, mucha gente del estrato 4 que te puedo garantizar que están con pensiones, inclusive hasta de 3 millones de pesos en adelante, muchas que están allí. ¿Cómo será? Ahí no se les va a tocar absolutamente nada. No estuvimos de acuerdo ni siquiera de pasar una línea por allí. Ahora, me puedes preguntar, Dari, bueno, ¿y qué va a pasar con los hijos del estrato 4 que no van a clasificar en la matrícula 0? Y yo tengo 3 hijos, ¿y yo cómo les voy a pagar una matrícula en una universidad privada? Sí. Claro, esa es una afectación que hay, porque uno podría creer que una persona de estrato 4 tiene la capacidad, no, pero si tiene 2 o 3 hijos estudiando en una universidad y lo tiene que ubicar en una privada, ¿cuánto le vale el estudio de 2 o 3 hijos en una educación superior? Pues no le va a alcanzar con una pensioncita, con un trabajo de 4 millones de pesos o 5 millones. Entonces, la discusión es amplia, Lutari, pero estamos dando pasos, y pasos importantes. Pues ahí está, tema importante hoy, el paso de la reforma tributaria en Colombia. Y es que me encanta cuando un congresista habla claro, tengo preocupaciones, y es que deben asaltarlo, no todo puede ser divino en una reforma tributaria, y en algún lado debe estar, digamos, también el dolor de cabeza para muchos colombianos, no todo, y a nadie le va a encantar, a nadie le gustan las reformas tributarias, nos gustan los beneficios, pero no nos gustan los aportes, y eso tengámoslo en claro en Colombia, pero así se mueven las sociedades, y ese es nuestro tema del día de hoy, el paso de la reforma tributaria. Viene la conciliación, ¿es otro paso que tiene que avanzar esta reforma, senador? Sí, yo pienso que mañana, eso es rápido, la conciliación no veo que haya muchas diferencias. Hay unas proposiciones, sí, hay unas proposiciones que se van a discutir, pero no, yo siento que esto ya en su gran mayoría, esto quedó ya chuleado.
O sea, hemos presentado una reforma, les digo de verdad, Ludari, Eliezer, Carlos y oyentes, o sea, yo, la verdad, como senador de la República, yo tengo tranquilidad. Tengo tranquilidad de salir a la calle, tengo la tranquilidad de poder mirar a los ojos, la que no tenía antes. O sea, cuando ustedes recuerdan, cuando Carrasquilla propuso que había que buscar la forma de buscar recursos en algunos productos de la canasta familiar, en pensiones mayores a 5 o 6 millones de pesos, en algunos servicios públicos, en el tema del agro. No, Dios, o sea, yo dije, yo eso no, la verdad, yo no lo puedo votar y yo lo expresé públicamente, yo lo expresé y lo puse en mis redes con toda la pena del alma. Yo como congresista, yo me debo a la gente, yo no voy a hacer una locura de esas con la gente. Y entonces, hoy tengo que decir lo contrario, hoy tengo que decir, mire, hoy Iván Duque, con su gobierno y el Congreso de la República, nos hemos puesto de acuerdo para entregarle en un momento, quizá, mire Carlos, quizá, el momento más complicado en la historia de Colombia es este, desde el punto de vista de salud pública, desde el punto de vista empresarial, de laboral, es esta. Y hoy se ha tomado una decisión, me parece a mí, salomónica, que claro, podría ser, la discusión dirían, podría haber sido mejor, sí, de pronto sí, pero yo le digo, hoy siento tranquilidad de la decisión tomada. Senador John Harold Suárez, hombre del Valle del Cauca, gracias por atendernos en esta mañana de información y en este tema tan importante como es la reforma tributaria que pasó avante en el Senado y en la Cámara de Representantes. Un abrazo a la distancia, senador, como siempre, bienvenido a estos micrófonos y la proyección que viene precisamente en ese trabajo político desde esta curul de la Cámara de Representantes, no solamente para el Valle del Cauca, sino para Colombia, desde el Senado de la República para Colombia, estamos conectados en esta hora de la información. Un abrazo a la distancia, senador. Un abrazo grande para todos ustedes, hombre. Gracias. El senador de la República, John Harold Suárez, este gran hombre que viene pues avanzando, defiende el deporte, defiende la educación, pero creo que hay claridad y qué rico escuchar porque no todo es malo, no todo es bueno, pero destaca cómo criticó en su momento, pero algo que sí le encontramos de asidero Eliezer y Luz Mari es precisamente la llegada de Juan Manuel Restrepo, un estratega completo en el tema del Ministerio de Hacienda y que logró dar ese paso, primero en la parte negativa del pueblo colombiano que no quería saber nada absolutamente de reforma tributaria, digamos, no a la aceptación total, pero sí en este paso que da la reforma tributaria en Colombia. Señores, pasa a conciliación precisamente esta reforma tributaria y se la juega el ministro de Hacienda Juan Manuel Restrepo frente a este tema. Señores, somos el CIA, Sistema Informativo Auténtica. Credibilidad.